Amén. Amén. Muy bien, hermanos amados. Bueno, el tema lleva por nombre Lógicamente resistente a la fe. Y como subtítulo, El sembrador. Es interesante esta mirada de lo que tiene relación a justamente a esta persona. Recordemos que no hay siembra si no hay un sembrador. Tiene que haber un sembrador. Tiene que haber alguien que esté dispuesto a cultivar, a trabajar la tierra, a ser una persona que tenga una motivación de, 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 de trabajar quizás lugares que son áridos, lugares que son inhóspitos, lugares que están a lo mejor llenos de piedra, de roca. Tiene que levantarse esos hombres, ¿cierto? Que tienen que tomar herramientas y abrir la tierra si es necesario, trabajarla, procesarla, prepararla. Entonces, el tema en sí fuerte es lógicamente resistente a la fe, pero vamos a hablar en este ámbito del sembrador. Y quiero comenzar con la porción que está en el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11 al 13. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y esta porción de la palabra nos menciona que Dios tiene pensamientos para nosotros. Y muchas veces esos pensamientos no se ajustan a los nuestros, ¿cierto? Sino que a veces nuestra perspectiva nos hace pensar que las cosas de acá abajo, y es importante lo que estoy diciendo, la perspectiva. Cuando mi perspectiva es limitada, yo veo esto y nada más. Si yo pienso que este espacio que está acá, cerrado por estas murallas, estas puertas, mi perspectiva me hace ver que esto es mi universo. Pero quizás alguien que venga de afuera va a decir, no, hay algo más grande afuera. Hay algo distinto afuera. Y si nosotros nos damos la posibilidad a salir de este espacio, vamos a tener una diferente perspectiva. Una perspectiva diferente, ¿cierto? Entonces, siempre nuestra perspectiva tiene relación del lugar de donde nos encontramos. Eso es importante. Nuestra perspectiva tiene relación con el lugar de donde nos encontramos. ¿Dónde estamos? ¿Desde dónde veo esto? Y es interesante porque, como decía al principio, el amor al prójimo se basa en la capacidad de sentir como él siente. Por eso cuando cierto Pablo hace mención a que no seas como aquellos que ve la necesidad en tu hermano y le dice, ve en fe, y no le aporto a su necesidad. Es súper profundo ese mensaje. No es tan solo eso, sino que es tener la capacidad de sentir con el hermano. Porque si la palabra dice que somos un cuerpo, yo debo sentir la necesidad de mi hermano para así anhelar suplirla. Porque cuando usted tiene frío, ¿qué es lo primero que quiere hacer? Abrigarse. Si usted tiene hambre, quiere servirse algo, ¿cierto? Entonces, pero cuando lo siente, usted es impulsado a eso. Pero si no lo siente, puede tener abundancia de cosas a su alrededor, pero no va a ir por ello porque no siente necesidad. Aquí el apóstol Pablo nos está llevando a involucrarnos en la necesidad. Hermano, el ser cristiano realmente es de valientes. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú testificas, cuando tú predicas, te hace ponerte tú ahí en la mira. Porque déjame decirte que hay muchas personas críticas afuera. Y te critican. Y te cuestionan. Entonces hay que ser valiente para decir, yo creo en Dios. Y hay que ser valiente de cómo enfrentamos las situaciones. O cómo me paro en los escenarios para, según mi perspectiva, enfrentar aquella situación. Entonces, en este punto,
el profeta está diciendo, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Aleluya. Muchas veces Dios sabe que quiere bendecirte de la manera que tú clamaste a Él, pero Él quiere que tú estés listo para aquello. Él no solamente ve eso, o sea, es como decir, mi hijo a lo mejor quisiera conducir, por ejemplo. Me dice, papá, ¿me dejas conducir? Claro que yo voy a querer que él conduzca, pero antes yo espero que él aprenda y sepa a conducir y tenga la capacidad de ser una persona madura que entienda que sentarse tras un volante es una responsabilidad que se adquiere civil y penalmente. Es decir, si yo tengo un error, tengo que responder civil y penalmente. Es así de simple. Antes no. Pregunta, ¿no querré yo acaso que él pase un proceso para que él adquiera lo que yo espero que él esté preparado para tomar cierta responsabilidad? Es así. Y nuestro Dios así nos ve. El problema es que nosotros tenemos una perspectiva menor. Y nosotros pensamos que Dios, no, como decía nuestra hermana, ¿cierto? Nos dice un no porque nos quiere decir que no y simplemente no. Pero no es así. Siempre. Porque Él dice que nuestra alma vale más que todos los tesoros sobre esta tierra. Mas Él espera que nosotros estemos adecuadamente aptos para recibir tal bendición. Entonces, por eso es necesario el proceso. No cuestionemos a Dios, hermano. Él tiene estos pensamientos de paz, no de mal. No de mal. No significa de que tu incomodidad sea un problema. O pregúntale a una hermana, una persona que pase un proceso posoperatorio. Cuando una persona pasa un proceso posoperatorio, viene un proceso de incomodidad que es la kinesiología. Y es doloroso. Pero es necesario que pase ese proceso incómodo. ¿Para qué? Para que tome autonomía y despegue. Si no, se quedaría postrado esa persona. La gente mayor tiene que estarse saliendo de su sillita, de su cientito con la tacita de café ahí sentado, o el matecito, o la tacita de té, ¿cierto? Tiene que salir, ¿por qué? Porque tiene que no quedarse ahí tullido. La incomodidad trae consigo avance, trae consigo mejoras, trae consigo superación, trae consigo crecimiento. Por eso cuando nosotros estamos incómodos, no es que estemos mal, no es que cuando el kinesiólogo dice, levante el brazo, levante, es que me duele, levante el brazo, y hay que levantarlo, tome con el peso, pero es que me duele, es que me incomoda, siga, aguante, y ya descanse. Y duele, ¿cierto? Pero ese trabajo es necesario ¿para qué? Para que tome autonomía. Gloria a Dios por eso. Sigamos en esto. Pensamientos, dice el Padre, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Aleluya. Isaías 55, 8 y 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, perspectiva, aleluya, amén. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque la perspectiva de Dios es mayor. Siempre. Y sus pensamientos van a ser distintos. Hermano, mire, esto igual, mire, los hermanos que tienen esta capacidad como de crear o de diseñar. Si yo me cierro a que solamente tengo este pilar acá, por ejemplo, y yo digo, pero es que aquí no va a poder pasar algo acá, no va a poder pasar un carrito, porque el pilar me está molestando. Pero si alguien se para de otro punto de vista, con otra perspectiva diferente, puede decir, ¿sabes qué? No, desde acá se ve porque el pilar llega hasta ahí nomás.
O sea, es hacer un bypass y pasa. Un pensamiento distinto. ¿Gracias a qué? A una perspectiva distinta. ¿Dónde nos está llevando Dios? ¿Por qué Dios nos lleva? ¿Por qué Dios nos saca de nuestra lógica? Nos dice, no, es que esto aquí nomás, no, es que yo no puedo avanzar más allá porque, claro, esta palabra es maravillosa. Hay mucho que exhortar de ella. Pero es necesario que consideremos eso. Sus pensamientos también son distintos. Sus pensamientos son más altos que los nuestros. Son más que nuestros pensamientos. Él no está pensando solamente, él está pensando, ¿sabe qué? Él está pensando, y hoy día yo le decía en la mañana a mis hijos, les decía, hijo, estoy orando por ti. No solamente por ti, estoy orando por tus hijos. Estoy orando por los hijos de tus hijos y por los hijos de los hijos de tus hijos. Porque la palabra dice que Él bendecirá hasta la 4ª generación. Entonces, eso me hacía ver que esto es un legado, lo que nosotros vivamos en el Señor. Si yo me conformo solamente hoy día a lo que estoy viendo hoy día en mi hijo, estoy limitándome en mi perspectiva. Dios está pensando ya en los hijos de mis hijos, de tus hijos. Es así de grande nuestro Dios. Por eso, qué interesante es poder examinar y no dejar de evaluar siempre nuestro proceso generacional. ¿Cuál es el legado? Algo que yo he aprendido en el Señor es no ser indispensable, sino que formar, entregar herramientas. ¿Por qué? Porque si a Dios se le place decir hasta aquí nomás, pero la tarea tiene que continuar. Y la idea es que los dones se desarrollen. Eso lo entendió en Dios, no es una cosa mía. Pero ¿sabe qué? Funciona así. Ahora funciona así, gracias a Dios. Porque actualmente también estoy siendo instructor de rugby en un área de preadolescente, adolescente. Pero también, ¿sabe qué es lo que he ido haciendo? He ido tomando papás que están ahí como bien y les voy enseñando yo a ellos. Y les voy diciendo, mire, ayúdeme usted, afírmeme los escudos. Organicemos acá. Ya, mire, esto es un trabajo de carrera, esto es un trabajo de fuerza y empezamos. Y el otro día, cuando fue el nacimiento de mi hijo, teléfono y los papás ya sabían qué hacer. Y me agrada eso, porque es interesante que nosotros lo que hacemos hoy día impacta, trae consigo un despliegue. Si yo me hago indispensable, soy limitado. Siempre le digo a mi hijo, esto te lo enseño, ¿sabes por qué? Porque cuando yo no esté, sepas qué hacer. Porque siempre uno tiene que considerar eso. Nosotros sabemos que hoy día estamos viviendo, mañana no sabemos. Pero Dios sí lo sabe. Pero le invito a visionar en eso. Sigamos. Isaías 55, 10 y 11. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Gracias, Señor. ¿Sabes qué? Cuando Dios establece un propósito en tu vida, Él está mirando futuro. Escuchaba el otro día una conversación de Darío Brunet y estaba con Marcos Brunet, cantante cristiano. Y estaba su hijo, también Brunet. Y estaban 3 varones, 3 generaciones ahí sentados en una mesa y estaban edificando a través de su experiencia, diferentes procesos. Y me bendecía eso, hermano. Me bendecía porque uno normalmente, ¿sabe lo que tiende a pensar? Uno tiende a pensar en uno nomás.
Uno tiene a pensar en hoy día. Ay, Dios, ¿cómo me va a bendecir? Dejo de pensar. Y por eso esta palabra es interesante. Porque dice en el versículo 10, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra. Es interesante esto. Da semilla al que siembra y pan al que come. O sea, en otras palabras, dice por ahí que Dios hace salir el sol sobre justo e injusto, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, aquí hace una diferencia entre alguien que siembra y alguien que requiere de pan. Y a mí me gusta mucho esto porque siempre soy ministrado por esto y trato de compartirlo porque nuestra mirada normalmente está puesta en el pan, en el hoy. ¿Qué hay para el pan? Oye, ¿compraste pan? ¿Y hago para el pan? Esa es otra cosa. No, pero estamos pensando en ahora. Y lamentablemente el pan usted lo compra o lo tiene o lo hace y le durará un par de días y de ahí hasta ahí llegó. Sin embargo, la semilla se puede guardar y puede esperar un siguiente año. Y esa semilla, que es pequeñita, puede dar más semilla, puede dar fruto, puede dar alimento. Y no solamente para mí, para varios, para muchos más. Por eso que esto es una amplitud de lo que Dios quiere hacer. Por eso, mire hermano, ¿sabe qué? ¿Sabe qué pasaría si nosotros nos tomáramos en serio las cosas de Dios y tratáramos de acercarnos un poco a la perspectiva de Dios? Entenderíamos que cuando el pastor nos está orientando, ¿cierto? Nos está diciendo de cuidar nuestra casa, nuestros hijos, de predicar. ¿Sabe qué? Si nosotros comprendiéramos que esto es más allá que eso, porque eso es el pan. Eso es el salario nomás. Pero si nosotros miramos de inversión, trataremos de impactar las siguientes generaciones. Y aquí es cuando toma peso el trabajo que hacen las maestras con los niños. Es un trabajo tremendo, hermano. Y es algo muy especial porque nosotros no sabemos a quién están ellas enseñando. Un profeta, un maestro, no sé, un pastor, un salmista, no lo sabemos. Un hombre de Dios, una mujer de Dios, alguien que puede ser muy usado el día de mañana. Pero eso es proyección, eso es generaciones. Bueno, sigamos un poquito con esto. Mire, ya comprendemos que nuestro Dios tiene pensamientos distintos a los nuestros, tiene caminos más altos que los nuestros, ¿cierto? Pero en este proceso, con todas estas bendiciones, debemos tener algo presente, que si en nosotros hay nudos críticos. Hay nudos críticos. Si Dios nos habla tan claro al decir nuestras promesas, ¿qué pasa? ¿Por qué me quedo trancado ahí? Nudos críticos se le llama, ¿cierto?, a ciertas dificultades que las organizaciones tienen y como que quieren implementar algo y chocan un nudo crítico. Es como alguien que hace rappel o hace este tipo de desplazamiento con cuerda, un nudo va a ser un freno siempre. Nosotros tenemos en nuestra vida nudos críticos. Una definición de nudo crítico. Por nudo crítico se entiende toda aquella situación o elemento que perjudica el desarrollo eficiente de una organización en el logro de sus objetivos y metas, traduciéndose en que sean poco eficientes. Esos son los nudos críticos. Nosotros teniendo todas estas promesas, todas estas bendiciones que Dios establece, de esa lluvia, de esa bendición que viene a depositar en nosotros, que Él nos da sustento. Pero Él cuando nos da sustento, Él siempre está mirando más allá. Está mirando por sobre nuestra mirada, por sobre nuestra perspectiva limitada. Él está pensando en las siguientes generaciones. Y si yo entendiera eso, ¿sabe qué pasaría en nosotros? No, yo tengo que orar, yo tengo que entregar este legado. Y yo a lo mejor hoy día soy el abuelo y como abuelo puedo dejar descendencia espiritual en mis hijos, en mis nietos. Ahí tengo una línea donde yo puedo expandir el reino de los cielos a través de esas generaciones. Y yo tengo que consagrarme, yo tengo que sentir el reino, yo tengo que vivir el reino, tengo que estar en una unción en Dios. Eso es lo que me va a impulsar a mí a ir a un siguiente nivel. Si no, voy a estar pensando, ay, qué orar, ya, no, muy tarde, no, más ratito, hace mucho frío, está muy helado, está todo blanco afuera.
no voy a levantarme a orar, voy a orar aquí tapadito. Cambiaría nuestra forma. ¿Por qué? Porque nuestra forma de ver depende de la perspectiva. O la perspectiva depende del lugar donde estemos. Bueno, sigamos, hermano. En este punto, respecto a... Hay nosotros, ¿cierto? Un conocimiento, que hay estudios de esto, ¿cierto? De la lógica. Y lógicamente resistente a la fe se llamaba el tema, ¿cierto? Hablemos un poquito de lógica. La lógica es una ciencia formal que estudia la estructura o formas del pensamiento humano, como proposiciones, conceptos y razonamientos, para establecer leyes y principios válidos para obtener criterios de verdad. Como adjetivo lógico o lógica, significa que algo sigue las reglas de la lógica y de la razón. Eso es la lógica. Cuando dicen lógico, ¿se da cuenta que están hablando? Lógico. Es como que sí, es obvio, ¿cierto? Bueno, la lógica igual tiene varias áreas de estudio, es para establecer ciertos principios para lo que es la ciencia, da bases de estudio, es algo que en cierta medida permite que las sociedades se rijan por ciertas leyes. Ese es el objetivo de la lógica. Y existen diferentes tipos de lógica. Hay 4 principios de la lógica. Principio de identidad, el principio de no contradicción, el principio de tercio excluso o tercio excluido y principio de razón suficiente. Estos son 4 principios, por así decirlo, fundamentales de lo que es la lógica. Y estos principios muchas veces nos llevan a querer quedarnos en nuestra perspectiva. Sus pensamientos son más altos que los nuestros, sus caminos son más altos que los nuestros y sus pensamientos no son igual a los nuestros. Eso nos decía la palabra en Isaías. Y vamos a ir comprendiendo porque estos son nudos críticos que están en nosotros. Como decía la vez anterior, el llevar a la razón a la fe no es como un carrito con rueda que yo lo levanto, ¿cierto? Con sistema hidráulico que yo con un dedo lo empujo y llevo la razón a la fe. No, es un peso. Es algo en lo cual nosotros estamos cimentados, estamos culturizados ya, estamos habituados a nuestro razonamiento, a nuestra forma de pensar porque hemos sido instruidos, porque hemos sido enseñados, porque se nos han entregado tradiciones, porque quizás muchos de nosotros no vienen de familia de una raíz cristiana, o quizás sí, pero nunca conocí a Dios realmente, nunca me encontré con Dios, nunca despertó mi fe. Entonces, lo más lógico es que nuestro razonamiento va a ser estanco, va a ser un macizo rocoso. Le llaman los geólogos cuando hay esas rocas grandes que tienen unas profundas raíces, ¿cierto? Esas rocas firmes, es un macizo rocoso. Imagínense tratar de mover. Aquí en Granada está el Pico Piedra, por ejemplo. Ahí hay un macizo grande, ¿cierto? Que se conoce en muchos lugares. Pero eso trate de moverlo. No es sencillo. ¿Por qué? Porque eso está cimentado. Porque la geografía llevó a que eso se consolidara ahí. Entonces, en nosotros se desarrolla esto, la razón y la lógica. Y la lógica tiene 4 principios, como decía. El principio de identidad afirma que si cualquier enunciado es verdadero, entonces es verdadero. De ahí parte el primer principio de identidad. Lo segundo, el principio de contradicción. Afirma que ningún enunciado puede ser verdadero y falso a la vez. O sea, eso es lo que no puede haber contradicción. Esto cuando existen planteamientos científicos, propuestas o teorías, en base a esto se estudian. Eso es interesante que lo consideremos. El principio de tercero excluido afirma que cualquier enunciado es o bien verdadero o falso. Es o bien verdadero o falso. O sea, tiene que ser reafirmado. Entonces tiene una línea. Yo voy descartando los principios. Primero dice, sí, eso es, ya, listo, es madera. Ya es madera. Vamos a verlo. Pero no, parece madera.
Ahí estoy como en el principio de no contradicción. A ver, pero analicémosla. No, pues esto no está demostrando que es madera. Porque las muestras arrojaron que no tiene madera. No tiene acerrín, no sé, no tiene celulosa. Y el principio de razón suficiente es un principio filosófico, según el cual todo lo que ocurre tiene una razón suficiente para que sea así, y no de otra manera. O en otras palabras, todo tiene una explicación suficiente. Es decir, es que esto parecía madera o tenía partículas de madera que nos llevaron a pensar en algún momento que tenía madera porque un día, hace 1000 años atrás, se cayó un árbol que dejó una ramita que quedó sobre eso, etc. ¿Ya? Pero si nos damos cuenta, esto aún así es limitado. Porque esto no explica la forma de Dios. Y como no lo explica, me centro en decir, Dios no existe. Y yo creo que tienen razón porque Dios no existe. Yo aprendí eso. Dios no existe. Dios es. Dios es en sí mismo Dios. Porque todo lo que existe nace, crece, se reproduce, se alimenta y muere. Dios es. Dios es eterno. Aleluya. Bueno, es así como se va desarrollando, ¿cierto?, de la lógica. Y con todo este planteamiento, dígame o no que uno se ve identificado con este paso a paso. Que uno muchas veces analiza las cosas y dice, sí, hay cosas que pasan ahí, en nosotros. Es porque esto se ha ido desarrollando innatamente. Estos son estudios sobre el pensamiento, sobre la lógica, sobre grandes pensadores que han ido haciendo propuestas para poder validando ciertas cosas, siendo bajos criterios. Y está la razón, por otro lado, que la razón es la facultad del ser humano de pensar, reflexionar para llegar a una conclusión o formar juicios de una determinada situación o cosa. La palabra razón proviene del latín ratio, rationis, que significa cálculo, razón o razonamiento. Eso es la razón. Entonces, es pensar, reflexionar, para finalmente llegar a una conclusión. Ay, ¿por qué esto pareció madera? ¿Por qué? Entonces, finalmente esto pasó por esto, o puede haber pasado por esto, porque las interrogantes a mí me llevan a respuestas, me llevan a buscar respuestas. Por eso no se sienta mal cuando usted tenga interrogantes en Dios. Dios conoce, por eso sus caminos son más altos que los nuestros. ¿Y sabe cuál es el error? Aparentar que somos el alumno que está en la clase, ¿cierto? Y el profesor nos está dando un contenido, ¿cierto? Y nosotros decimos, y no capté nada. Y no entendí nada, pero ¿entendieron? Y no entendió nada. Pero está como automatizado aquí, tiene como un mecanismo automático que dice así, pero es como yo algo que vi aquí nomás en la iglesia, acá nomás, que el pastor dice, y Dios abrió los cielos y vino, y yo escucho, y no escucho amén, escucho, Yo me he dado cuenta, no sé si pone atención, yo pongo atención en todas esas cosas. Y no, y la palabra dice que el sí o el amén, no me estoy poniendo tampoco crítico en eso, pero me doy cuenta que somos cómodos, ¿cierto? Y a veces es más cómodo decir, Bueno, ahí después lo edita, hermano, esa risa, pero en el fondo, ¿sabe qué? Es real esto, es real. Nosotros nos quedamos eso. Pero es incómodo decir, no entendí. ¿Qué pasa en esto? Pero somos cómodos. ¿Por qué? Porque no nos desafiamos. Porque queremos aparentar, ¿cierto? Ser que, no, entendemos, no, si estamos en el mismo lenguaje, el mismo idioma. Y no. Por eso Dios nos dice que al que se humillare, será exaltado cuando fuere tiempo. Pero si no te humillas, ¿cómo Dios te va a exaltar? Sí, esto es lo interesante, hermano. ¿Sabe qué? Había un dicho muy, muy conocido, ¿cierto? Yo creo que muchos lo conocen, que mejor prefiero quedar de ignorante una vez, pero no vivir siempre ignorante. Y tiene muchas relaciones, o mucho sentido ese dicho. Si bien no es bíblico, hay cosas sabias a veces en muchos dichos, ¿cierto?
Pero resulta que si es necesario presentarnos con preguntas, es necesario presentar las preguntas delante de Dios, inquietudes. Y por eso yo digo, ¿cómo nadie va a tener preguntas? ¿Cómo nadie va a tener dudas en la vida? Porque yo día a día me doy cuenta que tengo muchas dudas. Y eso, ¿sabe qué? Es un motivo para mí para buscar su presencia, para orar, para que Dios me ayude. Entonces tengo hartos motivos para presentarme en las mañanas y orar delante de Dios. ¿Y sabe qué? Algo que es interesante. Empezar el día con alguna respuesta también. Por eso es conveniente empezar en las mañanas, como decía el pastor, en la administración del día martes. De presentarnos, de buscar. A veces vamos a otras cosas y no vamos a lo primero que tenemos que ir, que es a nuestro Dios. Entonces yo quiero animarle en ese sentido, quiero instarle a que no, porque va a ser como decir trate de decir amén, 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 trate de desafiar, no se conforme. Si no nos atrofiamos, volvemos a la movilidad. Si usted no se incomoda, hermano, ¿sabe qué? Vamos a tomar un de Dios nomás también. Dios, ayúdame. No va a decir también. Digo, sí, tenemos que también nosotros accionar nuestra fe, por hermano. Accionar y fortalecer a aquel que esté entregando un mensaje, una enseñanza. Aquel que esté siendo usado por el Espíritu para que él tenga confirmación y deje guiarse por lo que el Espíritu en ese momento está entregando. Porque si hay ataques que vienen, sí, son las dudas. El enemigo quiere usar eso. Y recuerde siempre, hermano, siempre, que el enemigo va a la cabeza. Y si no hay un batallón firme, va a ser como el número que quedó Gedeón, que vimos la semana pasada, ¿cierto? Que era mejor estar con 300 bien armados que dijeran, amén. A uno que, hay que ir a pelear, amén, amén, aleluya. Bueno. Eso. Para que decían, pero es que es bueno, hermano, ¿sabe qué? Esto lo da el Padre nomás. Bueno, el razonamiento, ¿por qué llegamos a esa reflexionar o llegar a una conclusión o formar juicios para una determinada situación? Es para precisamente inferir, deducir algo o sacarlo como conclusión de otra cosa. Es importante eso. Yo tengo conclusiones, hoy día, cada día concluyo más que Dios me tenía reservado para este tiempo. Yo así lo entiendo. Pero voy llevando la razón a la fe, por más. ¿Me entiende? Usted también acérquese a la fe con su razonamiento, para la gloria del Señor. Pensamiento, algo tan especial y tan íntimo, ¿cierto? Yo creo que aquí, sobre todo las mujeres, quisieran saber qué está pensando uno. ¿Qué estás pensando? Siempre como que está ahí. Bueno, en otros lugares a lo mejor quizás no es acá, pero muchas mujeres quisieran tener control de muchas cosas y saber qué piensa piensa hay que estar. Hay como esa, no sé si llamarlo necesidad, pero es como una inquietud a veces de querer tener el conocimiento de muchas cosas, ¿cierto? Amén. Amén. Entonces, el pensamiento sí es algo íntimo, es algo que usted puede estar pensando mil cosas o puede estar diciendo, y está pensando, no sé, en otra cosa. El amén, ¿sabe que es más poderoso que decir amén? El amén es que me conecta, me hace tomar una bendición. Y es necesario eso. Dice, el concepto de pensamiento hace referencia a procesos mentales, voluntarios o involuntarios. Es importante eso. Hay pensamientos que son voluntarios y otros que son involuntarios. Pensamientos que simplemente se dan. Por eso Dios ha creado todo tan perfecto, ¿cierto? El pensamiento en nosotros puede llegar, puede darse, puede generarse, mas mi pensamiento no va a terminar en una consecuencia. Y físicamente sí, efectivamente es eso. Como le decía días atrás, el cerebro de una persona, de un ser humano, a los 25 años ya madura. Su corteza prefrontal, la cual tiene la capacidad de regular los impulsos, ¿cierto?
de nuestro actuar, de nuestro proceder, ya está más maduro y por lo tanto soy menos impulsivo, soy más maduro. Bueno, hay varios que a lo mejor llegan a los 60 y todavía no, como que no. Pero no es el caso acá, ¿cierto? No, no. Pero, dice el pastor. Pero, ¿sabe qué? Eso está ahí. Y si nosotros nos llegara cualquier pensamiento y en cuanto al pensamiento nosotros actuáramos, seríamos impulsivos. Por eso no es lo mismo una persona animosa a una persona impulsiva. Una persona impulsiva no razona. Llegó el pensamiento, pum, y lo hizo. Actuó sin medir consecuencias, sin saber que, no sé, pues decir que está en un lugar de recogimiento, ¿cierto? Y salir con un comentario inadecuado, ¿cierto? Eso lo hace una persona que no razona, no tiene ese pensamiento más allá. Bueno, el pensamiento, como decía, es un concepto de pensamiento, hace referencia a procesos mentales, es un proceso mental el pensamiento, voluntario o involuntario, mediante los cuales el individuo desarrolla sus ideas acerca del entorno. Interesante eso. Desarrolla sus ideas en base al entorno. Y volvemos al concepto. Según donde tú estés, va a ser tu perspectiva. Eso es interesante. Pero esto se desarrolla sus ideas acerca del entorno. Los demás o él mismo. O sea, donde está mirando, pensando en los demás, pensando en mí mismo, etc. Es decir, los pensamientos son ideas, recuerdos y creencias en movimiento, relacionándose entre sí. Por eso que muchos de nuestros procesos, y creo que lo decía en los primeros estudios, cuando usted cae en la tentación, no es que eso fue algo que llegó y salió. Ah, no, es que hizo mal esto. O como esos casos, ¿cierto? De aquellas personas que dicen, no, reconozco, lo hice mal, pero ¿por qué lo reconoció? Porque ya fue público. Porque no le queda más que pedir disculpas. Pero si nadie se hubiese enterado, es porque eso se está ahí trabajando. Hay pensamientos que llegan a tu vida y que si tú los dejas alojar y los permites, va a empezar a cultivarse. Y es interesante esto porque cuando nuestros pensamientos no se ponen en el lugar correcto o no se desarrollan en el ambiente correcto, porque esto lo está diciendo, no se está ahí, termino siendo un árbol de buenos frutos o de malos frutos, por decirlo simple. O de un árbol sin fruto. Es importante nosotros donde estamos. Es importante el lugar donde estamos, dónde están los nuestros, qué están haciendo, con quién están. Y sí, en cierta medida, como decía al principio, a lo mejor es interesante sí saber, interiorizarse de algunas cosas. ¿Qué está pasando? Porque de eso va a determinarse el pensamiento y el pensamiento es llevado, es cierto, como decíamos, llega a la mente y la mente empiezan las emociones a tocar mi vida y después las emociones me llevan a actuar en pos del pensamiento que se originó, impulsado por las emociones. Y eso es lo que determina finalmente si soy una persona carnal o una persona espiritual. Y eso va a depender si termino en una persona haciendo el bien con aquella persona o haciendo el mal con aquella persona. Ahora, en la porción de 2 de Corintios capítulo 9, versículo 10, dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Aleluya. Es interesante esto, hermano, porque aquí da el realce. ¿A quién da el realce en esta porción? ¿A quién da el realce en esta porción? ¿Al que come pan o al que...? Ah, exactamente. Dios es bueno. Dios es maravilloso. Pero usted también, y por eso este tema hoy día es del sembrador. ¿Cuál es el lugar que va a tomar usted en el reino? Si usted va por el pan, confórmese a asistir el día domingo.
Si usted va por el pan, confórmese a ir cuando tenga hambre nomás. Y cuando no tenga hambre, no. ¿Por qué? Porque el pan, hermano, ¿sabe qué? Sí, el pan te sacia, pero no te alimenta, no te nutre. Te llena la guatita así. Te hace sentir saciado, pero no te nutre. Entonces Dios sí te va a dar pan muchas veces. Pero ¿sabe qué? Dios espera darte semilla. Pero eso depende de ti. ¿De dónde estás viendo tú? ¿De dónde te estás parando para tener tu perspectiva en tus planes, en tus cosas, en tu actuar, en tus negocios, en tus proyectos, en tu familia? ¿Cuál es tu piso? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Dónde estás parado para tener esa perspectiva a lo que estás llevando? Es interesante esto, hermano. Porque aquí está diciendo que Él proveerá y multiplicará vuestra sementera. ¿A qué le está diciendo? Al de la semilla. O sea, sí o sí, hermano, realmente hay una bendición mayor aquel que va por la semilla. Hay una bendición mayor. Pero tiene que estar dispuesto a ir por la semilla, hermano. Y aquí, por eso aquí vamos entrando al tema. Ahora, importante, expliquemos un poquito qué es la sementera. ¿Qué es la sementera? La sementera es una acción o actividad de sembrar algo en un terreno preparado para ello. No es cualquier terreno la sementera. Es un terreno de cultivo sembrado también. Eso es una sementera. O sea, yo no puedo tirar acá semillas. Aquí en este piso sólido no puedo tirar semillas, ¿cierto? No puedo tirar afuera, tirar semillas. Hay tierras, hay sectores donde usted siembra en rulo. En rulo se le llama a aquellos lugares que usted deja la semilla porque la tierra naturalmente está preparada, está muy, muy rica en materia prima, en materia orgánica, ¿cómo? Nutrientes, etcétera, etcétera, ¿cierto? Usted puede tirar la semilla, ¿cierto? Y como riega periódicamente muy frecuente, hay gente que siembra en el sur, siembra quinoa, siembra trigo y cosecha de eso, sin meter arado, sin estar ahí todos los días regando, esperar el turno del agua, como quizás esta zona es distinta. En ese lugar es así. Pero hay que estar claro en qué piso estoy. Por eso tengo que conocer dónde estoy. Porque dependiendo de dónde yo esté, va a ser mi perspectiva. Qué lindo poder escuchar testimonio. Escuchar testimonio de lo que Dios viene haciendo, de lo que Dios va confirmando y que no es solamente para mí, no es solamente para la hermana, no es solamente para usted, para su iglesia. Eso es lo especial que lo hace tan como Dios lo sabe hacer. Amén. Entonces, yo quiero que consideremos y visualicemos con esto. Mire, el ser sembrador, vamos a ver características de un sembrador, pero el ser sembrador requiere un precio. Yo escuché por ahí a alguien decir que a un indigente en la calle que le pedía monedas para comprar o para beber, eso, le dijo, mira, ¿sabes qué? Yo tengo el pasto largo en la casa, ¿querés ir a acostarme? Yo te pago por eso. Y le dijo que no, porque él quería en el momento, ¿no? Nosotros hicimos labor evangelística en algún momento con otros hermanos y predicábamos en campamentos, en lugares bien inhóspitos. Y había mucho alcoholismo y drogadicción en muchas personas por ahí donde estuvimos por ahí involucrados. Y empezamos a trabajar como un plan social de reivindicación y empezamos a abrir mesas de diálogo, escuchar a las personas, a conocer su necesidad y hacerles propuestas de que ellos pudiesen ingresar a un programa que les ayudara a adquirir conocimientos, herramientas, adquirir un oficio y poder salir de la realidad en que están.
Fueron todos la primera charla, la segunda, cuando íbamos a dar los conocimientos, no llegó nadie. Y pasamos nuevamente a recordar que iba a venir esa instancia. Y los volvimos a invitar. ¿Y qué pasó? No llegó nadie. ¿Por qué? Porque hay muchos que van por el pan, hermano. Hay personas que usted le pase lo que le pase, usted le dice, mira, ¿sabes qué? Voy a dejar eso. Ah, dámelo a mí, pum. Y de eso lo pesca y producción. Lo produce, pues, hermano. No lo deja ahí. Y eso es interesante. ¿Por qué? Porque el sembrador tiene que pagar un precio. Entonces uno dice, ah, qué lindo el campo, como lo tiene, qué hermoso como tiene esto plantado, mira. Sí, pero es que eso no llegó así de un día para otro. Ese requirió un gran proceso, un seguimiento arduo. Y eso es lo que quiero que veamos también en esta parte, que son las características de un sembrador. Primero, se levanta temprano el sembrador. No, el sembrador no está, qué rico, voy a estar hasta más tarde hoy día, no. El sembrador se levanta temprano. Mínimo 6 de la mañana. Así de simple. Y sabe qué, hermano, si usted está pensando en recibir esta palabra y llevarla hacia adelante, tiene que levantarse temprano. Porque ¿sabe por qué no caemos en lo que decía el pastor? No es que seamos malas personas, o no es que no nos interese Dios. Es que muchas veces no pagamos el precio de ser sembrador. ¿Y qué queremos? Levantarnos a las 10 de la mañana y decirle a Dios que nos ayude en lo que hoy día queremos hacer. Y estamos tomándonos una lechecita, un café y sería. El sembrador sale con su guatita vacía de madrugada a enfrentar el frío. Y nuestra fe, porque esto es una mirada espiritual, nuestra fe eso tiene que quebrarse. ¿Por qué no busqué a Dios 10 de la mañana? Porque preferí dormir 5 minutos más. Por eso no oré hoy día. Porque si me hubiese levantado, puesto la alarma 10 minutos antes, estoy seguro que empecé el día distinto. Oré, me presenté mi día delante de Dios. Pero como prefiero lo otro, por eso, hermano, esta palabra es para sembradores, ¿cierto? Está apuntando para allá. Lo segundo, es visionario. ¿Sabe lo que ve la persona que quiere pan? Esas personas querían el pan ahí, la moneda ahí, la plata ahí. No el trabajo que ellos tenían que presentarse a una hora, llegar, atender las necesidades de quien le iba a contratar, ¿cierto? Cumplir y responder con la solicitud que le hizo el contratante. No están para eso. Mire el pan. El que es sembrador es visionario. Sé que esto es un peldaño para llegar allá. Así piensa él. Sé que si no abro la tierra y no la trabajo, ¿cierto? y no le voy echando riqueza a la tierra, sé que no va a estar apta para poner la semilla. Porque sé que ese paso es necesario para el siguiente paso. Él visiona. Él cuando tiene el puñado de semilla en la mano, ¿sabe lo que ve? Él ve el campo sembrado, cosechando. Eso es lo que ve él. Y él dice, este invierno va a ser lluvioso, así que, bueno, voy a comprarme unas buenas botas para estar aquí de sol a sombra. Voy a tener una buena chaqueta porque va a caer harta agüita. Voy a hacerme un buen poncho cuando vaya al sur a pasear, ¿cierto? Y me traigo un buen poncho porque las mañanas van a ser heladas. Porque estas semillas que voy a tirar acá cuando venga a revisar mi siembra, voy a tener que enfrentar todo eso. Así piensa un sembrador. No ve lo de ahora, no. Está mirando más allá. Tercero, siempre atiende su cultivo. Siempre atiende su cultivo, no lo posterga. Siempre está mirándolo. Siempre va a verlo. Se me están metiendo los conejos acá. Ya, bueno, no veo el partido hoy día. No voy a ir para allá. No, anda tú nomás, yo me voy a quedar porque tengo que ver el cultivo. Se me van a meter los conejos, están justo las matitas chicas y si no, va a caer helada, tengo que tapar los arbolitos. Si no, se me van a quemar. Pero ¿cómo? Si ya está helado, ¿cómo va a ser esta hora? Es que tengo que taparlo porque si no salgo ahora a pasarme frío, va a ser más frío en la madrugada y se me muere el árbol.
Así ve un sembrador, hermano. La persona que no es sembrador dice, ay, hace frío, no, y no. ¿Por qué? Porque se está parando en una mirada reducida. Nos está acercando a la perspectiva de Dios. Porque todo esto es connotación de fe, hermano. Esto es interesante. Su vida se ajusta a sus cultivos. Ah, ya, mira. Juntémonos ya, tal día. Ah, pero no puedo el sábado de la tarde porque me toca el turno del agua. Así que ahí sí que no puedo estar. Si quieren nos juntamos en la mañana o el otro día. Ah, sabéis que no voy a poder estar porque tengo que ir a recibir al viejito del arado que me va a pasar la rastra por el terreno, así que no. No, mira, puede ser tal día. Ah, pasamos rápido ahí al súper, comemos algo, entonces no sé, llegamos y después no hacemos almuerzo, comemos afuera para llegar al tiro a recibir, no sé, al viejito que me trae las mangueras para el riego dignificado, no sé. Así está pensando. Y su vida la ajusta a eso. La va ajustando. Algo maravilloso. El sembrador espera. Espera. Sí, pues hermano, si ese puñado de semilla que está ahí, él sabe que va a tener que decir, son 3 meses, son 6 meses. Depende de lo que siembre, pues. O sea, de aquí a 3 meses más, voy a tener que apretarme el cinturón porque no voy a cosechar todavía, pues. Entonces esto es lo que me queda. Y en 3 meses más recién voy a poder hacer platita, ¿cierto? Para poder hacer lo que quiero hacer. Así que me espero la producción, espero la cosecha. Y eso no es sencillo, no es cómodo. Y todos queremos las cosas inmediatas, pues hermano. Por eso deme pan, no, oye, te ofrezco trabajo, no, deme pan. Porque ese que va por el pan, pues hermano. Oye, pero te tengo un trabajo, te puedo pagar bien, te puedo comprar esta ropa. No, deme pan, deme una moneda. Y queda por el pan. Y queda por la semilla, ¿sabes? Ah, esto tengo. Mira, ya no importa, con esto hago algo. Así ve el sembrador. Su sustento es el cultivo. Esa es una característica esencial. Su sustento está en el cultivo, en lo que atiende, en lo que mi vida la adopté para eso, en lo que estoy viendo todos los días, en lo que estoy visionando que va a acontecer. Ahí está su sustento. No está en otra cosa. Sí, porque yo no puedo ser sembrador si no veo mi siembra. No puedo ser sembrador si no tengo sementera. Y no puede haber sementera si no hay sembrador. Lógico, dirían, ¿cierto? Ahora disculpe, te quiero hacer una consulta. Sí. No sé si estoy equivocado, lo que yo estoy entendiendo. Siempre atiende su cultivo, todo eso que sea del cultivo, si nosotros lo llamamos una vida cristiana. Ajá, sí. En este caso, el cultivo será nuestra vida con el Señor, nuestra vida cristiana, ¿cierto? Ahí está nuestro jardín, ese es nuestro jardín. Claro, porque dice, su vida la ajusta a sus cultivos. Entonces pensaba, claro, nosotros cómo tenemos que dejar nuestra vida por ajustarla a las cosas del Señor. Ese es nuestro Edén, hermana, en nuestra relación con Dios. Ahí está nuestro jardín. Ese es nuestro cultivo, no es otra cosa. Entonces, ¿qué faltó en Adán y Eva? Haber visto como Dios veía. En eso está. Juan capítulo 4, versículo 23 al 24. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y esta porción, hermanos amados, wow, es tremenda. Dios es espíritu. Nosotros estamos en un camino que es espiritual. Nosotros vamos en pos de un Dios que es espíritu. Nuestra perspectiva humana nos lleva a las cosas, siempre a las cosas que se vencen.
a lo que caduca. Nuestra humanidad, ¿por qué? Porque nuestra perspectiva es así. Nuestra naturaleza es así. Pero Dios siempre nos quiere llevar a sus cosas. Por eso que Él busca verdaderos adoradores, en espíritu y en verdad. Los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Usted dirá, pero entonces la siembra también es espiritual. O sea, es como, yo espiritualmente puse acá. Sí, todo es espiritual desde su origen. En el Señor todo es espiritual desde su origen. Pero tenemos que entender algo, que el origen es el reino, pero se despoja y se materializa. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Eso dice Juan 3:16. Que dio. Yo por fe voy a hacer esto así. Todo parte en la fe, todo viene del reino. Pero debo despojarme y materializar aquello. ¿Por qué? Porque Jesús, siendo como Dios, se despojó de sí mismo y se hizo hombre. La mayor siembra que hay para los hijos de Dios hoy día fue Jesucristo. Él fue la semilla principal. O sea, no solamente Él se quedó, podría salvar a la humanidad, no. Hay algo que parte, el origen en lo espiritual. Yo por fe voy, hermano. Mi fe, ahí viene lo espíritu. Pero es necesario que yo me despoje de aquello y lo materialice. Por eso yo no simplemente puedo decir, que sería bueno hacer esto. No, vaya y siembre. Despójese. Materialícelo. No se quede solamente con ese lindo pensamiento o esa linda idea en el Señor. Si la enseñanza viene del reino. Dios nos enseñó eso. Jesucristo vino a enseñar eso. Lo que dice en Filipenses 2, 6 y 7. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, padeció la muerte y muerte de cruz. Porque hay vivarachos que dicen, no, entonces la siembra es espiritual. El origen es espiritual. Cuando soy yo movido por el amor a Dios, porque Dios me mueve a eso, o mi fe me lleva a eso, sí. Pero yo debo accionar el reino. Debo despojarme y materializar esa semilla. Porque así Dios lo hizo. Dios amó que dio. Jesús se despojó de la gloria para hacerse hombre. Esa es la visión de un sembrador, hermano. Aleluya. El que quiere lo anota, el que quiere lo toma, hermano. Si aquí usted va a depender. Concluimos con Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Aleluya. El sembrador podía pescar esa semilla y echarla a la ollita, echarle aceite y hacer cabrita. Y se comió la semilla. Pero ¿qué es lo que hace? Se despoja de ese momento para disponer su semilla en una mirada mayor. Lo que el sembrador cultiva, ¿sabe qué? Lo alimenta a él, alimenta a los que están alrededor de él, alimenta a los que vienen después,
porque de ahí saca más semilla. Esa es la mirada de un sembrador, hermano amado. Vuelvo a decir, es ilógico, va a contrarrazón. Pero por algo Dios nos está diciendo esto. No pongan la mirada en las cosas de la tierra, pongan la mirada en las cosas de arriba. Aleluya. Amén. Llegamos hasta acá el día de hoy con el estudio.